Bienvenidos amigos de Primicias, esto es 15 preguntas en 15 minutos, nuestra serie de entrevistas de los candidatos a la presidencia de la República en las elecciones de 2021. Estamos en esta ocasión con el coronel Lucio Gutiérrez, quien busca la reelección para la presidencia por el partido Sociedad Patriótica. Vamos a empezar estas preguntas con el tema de la economía. Entonces la primera pregunta es: ¿impulsará usted una reforma laboral? Este es un tema que ha quedado un poco relegado en la actual asamblea, que lo han ido pateando poco a poco y que no se ha llegado a tomar, pero está pendiente. ¿Hacia qué puntos lo impulsaría? A ver, no necesariamente hacer una reforma laboral, porque actualmente el 20% de ecuatorianos de la población económicamente activa tienen empleo. Les vamos a dejar tal como están. Lo que vamos nosotros a aprobar es nuevamente lo que tenía en mi primer gobierno, la ley del trabajo por horas, obviamente con todos los beneficios de ley para los empleados y con una serie también de facilidades a los empleadores, porque queremos que ese 80% de ecuatorianos que hoy no tienen empleo o están subempleados vuelvan a tener trabajo. A mí eso me dio excelentes resultados en mi primer gobierno, hasta el punto que tenemos el récord de la mayor generación de empleo, más de 250,000 empleos por año en el sector privado. ¿Qué hará con el impuesto al valor agregado, que es uno de los temas que están más presentes en esta campaña, la posibilidad de subirlo o tal vez bajarlo, y el impuesto a la salida de divisas? Yo no voy a hacer caso a la sugerencia del Fondo Monetario de incrementar el IVA del 12 al 15%, más bien en nuestro proyecto está bajar el IVA del 12 al 10% en un primer gran esfuerzo nacional y luego bajarle inclusive al 8%. ¿Por qué? Porque el IVA es el impuesto más injusto que tenemos en el Ecuador. Paga lo mismo el rico, el millonario, el banquero que el pueblo. Segundo, si es que bajamos el impuesto del IVA, aumenta la capacidad de consumo del pueblo, el pueblo va a comprar más y a través del pago del IVA, que estaría en el 10%, el gobierno tendrá más ingresos. Tercero, bajando los impuestos, en este caso el IVA, baja la evasión tributaria y el gobierno tendrá más ingresos que nos permitirá invertir y mejorar la salud, invertir y mejorar la educación, eliminar el impuesto a la entrada y a la salida de capitales, lo cual va a redundar en beneficios para que vengan más inversiones productivas y generen más empleo. Justamente usted hablaba sobre el acuerdo comercial con el Fondo Monetario Internacional. En este punto, ¿usted plantearía renegociarlo, ampliarlo o abandonarlo de cajón? Una vez más, la experiencia es la diferencia, ecuatorianos. En el año 2003, el Fondo Monetario Internacional me entregó una carta de intención en donde me decía que suba el precio del gas, que suba el precio de los servicios básicos, que congele la pensión a los jubilados, que congele el sueldo a todo el sector público, que congele las asignaciones a los municipios. Yo hice todo lo contrario. Congelé el precio del gas, bajé el costo de los servicios básicos, la planilla eléctrica, la planilla telefónica, más que dupliqué la pensión a los jubilados de $118 que recibían de pensión los jubilados en el año 2002, la incrementé a $305 mensuales en el 2005. A todo el sector público le incrementé los sueldos y salarios elevándoles a la escala de 14 grados. Y a los municipios y prefecturas les incrementé las asignaciones en un 50%. ¿Pero qué hice a cambio? Decreté la austeridad económica, casi que una economía de guerra. No podíamos comprar un solo vehículo, ni en el gobierno. Yo me movilizaba en los mismos vehículos viejos que heredé de Gustavo Noboa, ni en los ministerios. Vacante que se producía, vacante que no se llenaba. Y ahorramos más dinero que los que hubiéramos tenido si es que aceptábamos lo que nos decía el Fondo Monetario Internacional. Así que ahora nuevamente le vamos a decir al fondo, señores, ese no es el camino. Al menos con un presidente serio, honrado, como Lucio Gutiérrez, que no robó un centavo ni dejó robar a sus ministros, la plata alcanza para todo. Y además con decisiones como traer a la banca internacional al Ecuador para que en competencia con la banca privada bajen las tasas de interés a niveles internacionales del 3% de interés anual, habrá dinero barato para que todas las empresas, desde la más pequeña hasta la más grande, hagan créditos baratos, inviertan en los diferentes sectores productivos y generen empleo. El pueblo con empleo va a consumir, va a comprar y a través del pago del IVA el gobierno tendrá ingresos, así que no va a ser necesario incrementar el IVA y las otras medidas del Fondo Monetario Internacional. Ahora el Ecuador atraviesa una crisis fiscal, una falta de dinero en la caja fiscal. ¿Cómo financiará usted las inversiones que son necesarias para recuperar la producción petrolera y minera?
A ver, la producción petrolera hay que revisarla. En mi época, ecuatorianos, pagábamos o costaba extraer cada barril de petróleo entre 4 y 6 dólares. Vino Rafael Correa y con el cuento de que iba a recuperar el petróleo para la patria, subió el pago por cada barril de petróleo 30 y pico dólares. Si solamente volvemos a lo que costaba en mi gobierno la producción de cada barril de petróleo, nos vamos a ahorrar y vamos a recuperar millones de dólares, según ecuatorianos. Yo me hice cargo con una producción diaria de petróleo de alrededor de 350,000 barriles. Incrementamos en los 2 años a más de 550,000 barriles diarios de petróleo. Y con Correa la producción cayó como a 400 y pico de miles de barriles diarios ecuatorianos. Han pasado 15 años y no han sido capaces de por lo menos llegar a los 550,000 barriles diarios de petróleo que tenía en mi gobierno hace 15 años ecuatorianos, por el amor de Dios. En este momento deberíamos de estar bordeando el 1,000,000 de barriles diarios de petróleo como Colombia y no esta mediocridad de apenas 500,000 barriles diarios de petróleo. En el tema de la minería tenemos una propuesta, ecuatorianos, de ahí a tratar de hacer lo que no pudo el gobierno anterior. Le propondremos al mundo dejar bajo tierra la minería, con la condición de que el mundo nos dé el equivalente en dinero que irá a un fideicomiso, para de ese fideicomiso invertir en 2 rubros. Uno, en el pago de la deuda social para construir vivienda para la gente pobre que no la tiene y construir y darles agua potable y alcantarillado a las comunidades indígenas, a las comunidades campesinas que no lo tienen y también en los sectores periféricos de las grandes ciudades como Quito, Guayaquil, Portoviejo, Machala, etc. Y el segundo rubro, pagar la deuda social, utilizar ese dinero para descontaminar los ríos que están totalmente contaminados, muertos los ríos ecuatorianos por acción de la minería, también por las descargas de las fábricas y por las descargas también de las poblaciones. Ahora, hay un tema que está pendiente, sobre todo desde el anterior gobierno, del gobierno de Correa, que es el del dinero electrónico. ¿Usted lo impulsaría? Mire, el dinero electrónico se lo puede impulsar porque el mundo va hacia allá, pero siempre que haya respaldo, porque caso contrario, el peligro es que nos vayamos al abismo y se desdolariza el país. Y si se desdolariza el Ecuador, sería un efecto superior al de una bomba atómica, especialmente para los más pobres, la clase media hacia abajo, bueno, se van a pulverizar y el Ecuador sería otra Venezuela, y peor que Venezuela porque el Ecuador económicamente es mucho más sensible, es mucho más frágil, es mucho más débil que Venezuela. Miren cómo están los hermanos venezolanos, un país tan rico como Venezuela. Hay otro tema que la Asamblea ha dejado muy pendiente, que es la reforma a la seguridad social, una reforma integral, y que es una de las principales preocupaciones que expresan los ciudadanos en las encuestas sobre todo. ¿Cuál sería su propuesta de reforma en ese punto? A ver, nosotros a través del Ministerio de la Tecnología, que lo van a manejar ustedes los jóvenes, le haremos a nuestro gobierno técnico y no burocrático. Y dentro de eso, pues todas las instituciones, todas las empresas del Estado serán técnicas, no burocráticas. En el caso específico del IES, aprobaremos una mega consulta popular en donde a través de un referéndum se aprobará una nueva Constitución de la República y varias leyes, entre ellas una nueva ley de seguridad social. Ya no irá el delegado del presidente de la República a dirigir el IES para robarse la plata, como lo hizo el economista Ramiro González, que ahora está prófugo de la justicia en el Perú. El IES será dirigido por expertos en inversiones en banca, en inversiones en la bolsa de valores, expertos en estudio actuarial, expertos en auditorías, de tal manera que el IES funcione como una empresa, de manera totalmente eficiente, de manera eficaz y oportuna, para que los afiliados y los jubilados pues tengan, repito, un servicio del que se sientan contentos y hasta orgullosos. Estamos con Lucio Gutiérrez, es el candidato a la presidencia de la República por el partido Sociedad Patriótica. Vamos a pasar a un segundo bloque de preguntas, en este caso sobre política. Justamente lo que usted hablaba, cómo enfrentar el problema de la corrupción, es el que más aqueja a los ciudadanos y que especialmente ha golpeado a la ciudadanía durante esta pandemia. A ver, convocaremos en el primer mes de mi gobierno a una mega consulta popular.
A través de un referéndum aprobaremos una nueva constitución en donde de forma rapidísima colocaremos el nombre de Dios en la constitución, volveremos a las 3 funciones del Estado, reduciremos drásticamente el número de asambleístas a menos de 60, habrá 2 por cada provincia, más 1 por cada millón de habitantes. Vamos a reducir también drásticamente los sueldos y salarios. En esta ocasión reduciremos los sueldos del sector público a no más de $3,000. Nadie, ni el presidente, ni los asambleístas ganarán más de $3,000. Aquí nos vamos a ahorrar algunos miles de millones de dólares. Vamos a eliminar todos los privilegios, eliminaremos las pensiones vitalicias de los expresidentes, eliminaremos el financiamiento que realiza el Estado a los partidos políticos, fusionaremos las gobernaciones con las prefecturas para reducir el tamaño del Estado, eliminaremos todo aquello que se oponga a sancionar con cadena perpetua a los políticos ladrones, con lo cual pues el Ecuador va a atacar los 2 problemas fundamentales que tenemos en la actualidad, que es el económico, porque la gente quiere empleo, y también es el combate contra la corrupción, porque todos estamos hartos de que se sigan robando la plata del pueblo ecuatoriano. Entonces aprobaremos un nuevo Código Orgánico Integral Penal, en donde sancionaremos con cadena perpetua a todos los políticos y funcionarios públicos que se roben el dinero del pueblo ecuatoriano. También cadena perpetua para los jueces y fiscales corruptos que cobran por las sentencias. Vamos a atacar con fuerza para erradicar la violencia contra la mujer y la discriminación contra la mujer. Y aquellos que ya se sobrepasen y cometan estos crímenes de femicidio, cadena perpetua, así de drásticos. El sicariato, los crímenes de femicidio, las violaciones a los niños y niñas tendrán pues cadena perpetua. Y los presos comerán con el sudor de su frente, tendrán que trabajar. Se acabó las vacaciones. También aprobaremos la ley de justificación y confiscación de bienes para investigar por lo menos desde el año 2000 hasta la fecha, de tal manera que fortunas mal habidas de los políticos que no las justifiquen serán incautadas en beneficio del pueblo ecuatoriano. Instalaremos la tecnología del blockchain, que funciona con inteligencia artificial, es decir, con una inmensa base de datos en donde están los precios de todos los artículos que se compran y se venden en el Ecuador y en el mundo, con lo cual será imposible que nuevamente se den sobreprecios en las compras públicas que realiza el Estado ecuatoriano. El tema de la política exterior, un tema principal en la política y que tiene mucho que ver con justo todos estos temas que hemos estado hablando, principalmente el económico. ¿Cuál será el eje que usted le dará a la política exterior en su gobierno? Mi política internacional será circular, es decir, las mejores relaciones posibles con todos los países amigos. Obviamente se va a priorizar con aquellos que tengamos intereses económicos. En el caso de llegar a la presidencia de la República, ¿cómo armaría usted su gabinete? ¿Buscará personas de su partido, personas de su confianza, personas de especialistas? ¿Utilizaría ministros que ya tuvo en su gobierno? Haré un equilibrio entre gente con experiencia, ministros exitosos como los que yo ya tuve en economía, en la parte social, en la producción petrolera, porque mi gobierno fue exitoso en todos los ámbitos. Y también pues vamos a pedir el apoyo de gente nueva, de gente joven. Vamos a seleccionar, como lo hice en varias ocasiones en mi primer gobierno, a través de las empresas privadas especialistas en captar personal de acuerdo al perfil que uno se lo pide. Así yo hice, por ejemplo, para manejar Petroecuador. Pedimos a estas empresas especializadas que me busquen personal. Ahora, el próximo presidente va a enfrentar posiblemente una situación complicada con el legislativo, pues parece que no va a haber ninguna mayoría así fuerte como tuvimos en los anteriores años. En este escenario, ¿estaría usted dispuesto a repartir puestos en su gabinete a cambio de una mayor gobernabilidad en la relación con la Asamblea Nacional? A ver, ecuatorianos, esa es la gran diferencia entre un presidente con experiencia y los otros candidatos que no tienen idea de cómo se gobierna el Ecuador. Es por eso que les dije a ustedes que voy a convocar a una mega consulta popular, en donde a través de un referéndum aprobaremos una nueva constitución con los cambios que ya mencioné, y en esa nueva constitución aprobaremos todo aquello que nos permita asimismo aprobar las otras leyes. Así que, repito, todo lo vamos a aprobar a través de consulta popular, una mega consulta popular, en donde ustedes ecuatorianos aprueben toda esa transformación para darle un giro de 180 grados al Ecuador. Si yo soy presidente, yo no seré un presidente florero.
Eso sí les anticipo. Si quieren un presidente florero, hay 15 alternativas. Si quieren un presidente que cambie radicalmente al Ecuador para que igualemos y luego mejoremos los logros de mi primer gobierno, ahí sí búsquenme. Y si no, pues yo bajaré tranquilo a mi sepulcro. Me he presentado de candidato, yo sé que es un reto durísimo. Me enfrento a gente millonaria que habrá que averiguar de dónde sacan tanta plata para gastarse entre 400 y 500 mil dólares mensuales en pautaje en las redes sociales. Y si después, en el supuesto caso que ganen, van a recuperar esa plata, ¿cuántas veces más van a recuperar esa plata? Y el CNE, ¿por qué no dice algo? Vamos nosotros también a cambiar al Consejo Nacional Electoral y volver al Tribunal Supremo Electoral, en donde estará integrado por los 7 representantes de los 7 partidos más votados para que vuelva la transparencia a las elecciones en nuestro país. Vamos a entrar en el último bloque que trata sobre temas sociales. ¿Cuál sería su plan para los hospitales públicos, tan en la boca de todos durante la pandemia? A ver, en forma general, vamos a fortalecer el sistema de salud pública en el Ecuador. Vamos a equiparles tecnológicamente a todos los hospitales. Los hospitales estarán dirigidos por ecuatorianos. Hay varios hospitales que están dirigiendo médicos de extranjeros y en algunos casos con 4 años de formación, porque son médicos familiares, frente a médicos ecuatorianos que tienen 12, 14, 16 años de estudios y son verdaderos especialistas. Vamos a garantizar medicina, vamos a garantizar las vacunas, especialmente para la gente de clase media hacia abajo. Equiparemos los hospitales, contrataremos de ser necesario más personal médico, se les pagará un salario justo a los médicos. No pueden seguir siendo explotados. Se les dará el equipo necesario a los médicos para que no se contagien, como lamentablemente ha sucedido en estos días. Varios médicos, por salvarnos la vida a nosotros, se han contaminado y se han muerto. Eso no puede seguir sucediendo en el Ecuador. Sobre el tema de la educación, otro de los temas que más está en debate, sobre todo entre los muy jóvenes, es el ingreso a las universidades. ¿Usted cambiaría el sistema de acceso? A ver, vamos a hacer un cambio integral en el tema educativo. Comenzando por la primaria, volveremos a materias como ética, moral, cívica, lugar natal, historia de límites, urbanidad, etc. Lo que queremos es formar ciudadanos antes que tecnócratas, cimentados en valores éticos, morales, cívicos, patrióticos, que salgan a servir al sector público y privado y no a robar, como lamentablemente está sucediendo ahora. Les formaremos para que salgan con una mentalidad de emprendedores, y no como ahora buscan una palanca para enrolarse en el sector público. En el colegio vamos a volver a las 3 especialidades que teníamos antes: físico, matemáticos, químico, biólogo y sociales. Y para el tema universitario, no solamente que les daremos el ingreso libre a la universidad, obviamente con la alternativa de nivelarse para los que vengan de la Amazonía, de colegios rurales, para que se nivelen, sino que también escogerán libremente su carrera universitaria, estudiarán en donde deseen, ya no les vamos a mandar a sitios diferentes, a provincias diferentes, y vamos a hacer que la educación sea gratuita, ojo, hasta el 4º nivel. Las maestrías para los profesionales de clase media hacia abajo serán gratuitas, porque actualmente las maestrías se han convertido en un privilegio solamente para la gente que tiene plata, que puede pagar 6,000, 8,000, 10,000 dólares en las universidades privadas. ¿Cuál es su propuesta específicamente para reducir el tema de la inseguridad? ¿Usted propondría el libre porte de armas para los ciudadanos? En mi primer gobierno apliqué la ley para portar armas, obviamente con ciertos requisitos. Hemos investigado y no hay una persona que tenía autorización para portar el arma que la mal utilizó para asaltar a alguien, herir, matar a alguien. Y el sicariato era prácticamente 0. Así que con los mismos requisitos vamos a volver a la ley para portar armas. Eso consta en mi programa de gobierno. Las personas que necesiten portar un arma, no es para todo el mundo. Segundo, las personas que demuestren que tienen un equilibrio mental presentarán el examen psicológico respectivo. Tercero, bajo el control permanente de Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y cuarto, tendrán que recibir capacitación para que puedan usar el arma. El arma es con capacidad defensiva,
en una actitud disuasiva a los sicarios que hoy actúan con total ventaja, sabiendo que los ecuatorianos estamos indefensos. Segundo, vamos a volver a blindar las fronteras ecuatorianas, como lo hice en mi primer gobierno. Los extranjeros son bienvenidos en el país, pero no los que nos vienen a matar. Entonces los delincuentes ya no podrán ingresar al Ecuador. Lamentablemente este requisito lo levantó el prófugo de la justicia, Rafael Correa, y ahora el Ecuador es un basurero de la delincuencia internacional. A los delincuentes que están en el Ecuador serán detectados mediante patrullajes permanentes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y repatriados a sus países de origen. Vamos a cambiar toda esa legislación realmente incomprensible que se aprobó en el gobierno anterior para favorecer a los delincuentes y en contra de los ciudadanos. Hemos visto realmente indignados como un policía, si le dispara a un criminal que le está matando a una ecuatoriana, el policía va preso. Si no dispara, también el policía va preso. Si un delincuente se mete a nuestra casa y el dueño de casa dispara, el dueño de casa se va preso. Por el amor de Dios, ¿qué es esto? Todo eso lo vamos a cambiar para proteger a los ciudadanos, para darle el basamento legal a la fuerza pública, para que actúe con contundencia en contra de los delincuentes. Vamos a eliminar esa tabla de consumo de drogas y vamos a aprobar la ley para derribar aviones que no se identifiquen. Se terminó la política a favor del narcotráfico que la implementó Rafael Correa. Así, radical, ecuatorianos, si quieren cambios radicales para extirpar la corrupción, para enfrentarle con todas las fuerzas que tiene el gobierno y el Estado ecuatoriano al narcotráfico, voten por Lucio Gutiérrez. Finalmente, coronel, la última pregunta sobre un tema muy polémico. ¿Cuál es su posición sobre legalizar el aborto por violación? A ver, también ahí clarísimo. Yo soy cristiano, trato siempre de ser mejor cristiano, obviamente también tengo por ahí mis pecadillos, pero yo soy respetuoso de que el único que puede dar la vida y quitarnos es Dios. Y hay que respetamos la vida desde la concepción, con excepciones. Toda ley tiene su excepción. Por ejemplo, se puede permitir el aborto en situaciones en que afecte a la vida de la madre o ponga en riesgo la vida de la madre. Y también en temas de violaciones, porque tenemos que ponernos en los zapatos de la persona que ha sido violada. También es una situación muy compleja, porque una cosa es que una mujer sea violada, y otra cosa es que a lo mejor va a una farra y quedó embarazada. O sea, tampoco podemos actuar de esa manera. En situaciones especiales como las que acabo de mencionar, yo estaría de acuerdo. El coronel Lucio Gutiérrez, candidato a la presidencia de la República por el movimiento Sociedad Patriótica. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes muchísimas gracias y a los amigos cibernautas. Ojalá pues el 2021, repito, sea mucho mejor que este que está terminando, que nos ha causado mucho dolor a los ecuatorianos. Varios han perdido seres queridos, hay muchos ecuatorianos que han perdido su empleo, otros están casi que desencantados con los políticos y les doy toda la razón, pero no todos somos iguales. Así como no todos los hombres son iguales, así como no todas las mujeres son iguales, no todos los políticos somos iguales. Aquí hay un presidente que vino a la cárcel a demostrar su inocencia, que sacrifiqué 6 meses de mi vida para que ninguno de ustedes piense que Lucio Gutiérrez les defraudó. Así que no piensen que todos los políticos somos iguales. Muchas gracias, coronel, y a nuestra audiencia por acompañarnos en una edición más de 15 preguntas en 15 minutos. Síganos en nuestras redes sociales. Recuerden que en nuestra página web pueden encontrar las entrevistas con todos los candidatos presidenciales.